El impactante secreto divino de Pablo a Timoteo, revelaciones de fe y transformación antes del fin en el tercer año de Joacim, cuando las tinieblas del Imperio Romano se cernían sobre los seguidores de Cristo, un hombre de Dios se encontraba en la penumbra de una fría prisión romana. Era el año 67 después de Cristo, y el emperador Nerón desataba su furia contra los cristianos como una tormenta que arrasa todo a su paso. Encadenado, con su cuerpo desgastado por las penurias y sufrimientos, el apóstol Pablo toma un pergamino y tinta, decidido a escribir a su hijo espiritual, Timoteo. Con un corazón palpitante, comienza a delinear sus pensamientos, recordando cómo la fe lo había guiado desde su conmovedora conversión en el camino a Damasco, donde la luz de Cristo lo había cegado y transformado. Recordando ese momento, su alma se enciende de esperanza. Así como el cielo se partió en ese día para mí, así tú también podrás ver la luz, piensa mientras escribe. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Cada palabra es un eco de su vida en el ministerio. Su pasión por el Evangelio y los sufrimientos que sufrió junto a Silas son un testimonio de su carácter forjado en el fuego de la adversidad. La atmósfera en la celda es inquietante. Los ecos de las corrientes heladas que entran por las grietas contrastan con el ardiente fuego del mensaje que Pablo quiere transmitir. No desmayes, Timoteo, continúa, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Su voz resuena en la negrura, como una antorcha en la oscuridad. Una guía para el joven que se enfrenta no solo a la persecución, sino también a su propia inseguridad. Cada línea escrita es una exhortación, un recordatorio del llamado divino que una vez recibió y que ahora cultivaba en su discípulo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, escribe, y se detiene un momento, al recordar los rostros de aquellos que compartieron su labor, la angustia de las iglesias acechadas por el miedo. A tiempo y fuera de tiempo, proclama la verdad. Cuán urgente es este legado, cuán necesario el fuego de la fe que él había alimentado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El silencio de la prisión se vuelve opresivo, y mientras escribe sobre el poder de Dios en su vida, siente el peso de una carga gigantesca. La sombra de la muerte se cierne sobre él, mas su espíritu resplandece con un brillo eterno. El futuro de la Iglesia está en manos de jóvenes como tú, Timoteo. Es en el corazón del creyente que el amor de Dios espera manifestarse. Hay una esperanza y un desafío que aguarda en el horizonte. Así, con un último suspiro de gratitud, Pablo concluye su carta, dejando un reflejo de fe que resonará a través de los siglos. La historia de su vida, marcada por la gracia, todavía tiene un largo camino por recorrer, palpitando con un futuro guiado por la luz del Evangelio y el poder divino que nunca dejará de brillar. En el profundo silencio de la celda, Pablo espera mientras el resplandor de su fe se mantiene vivo, enfrentando las sombras de su propia mortalidad. Las cadenas que lo aprisionan son solo un recordatorio del precio que se paga por la verdad, pero su ánimo no flaquea. Es en esa penumbra donde el Espíritu Santo revela verdades eternas que han de ser compartidas, incluso en medio de la muerte que lo acecha. Mientras su pluma danza sobre el pergamino, los recuerdos de los apóstoles caídos y los mártires lo invaden, hombres y mujeres que se mantuvieron firmes hasta el final. Recuerda a Jesús, resucitado de entre los muertos, escribe con determinación. La adoración brota de su ser, y siente la cercanía del Altísimo, quien siempre cumple su promesa. Si padecemos, también reinaremos con él, reflexiona, deslizando la pluma una vez más. Los muros de la prisión parecen temblar cuando la verdad de Dios resplandece en su corazón. La persecución toca cada rincón de su mente, pero él sabe que no hay lazo en este mundo que lo separe del amor de Cristo. No te avergüences, exhorta a Timoteo, consciente de la tentación de la desesperanza que acecha al joven pastor, pues Dios ha llamado a su pueblo a un propósito inmenso, uno que trasciende la vida misma. Las horas pasan, y el tiempo parece dilatarse en la soledad. La lluvia golpea el tejado, un sonido suave que acompaña su meditación. Pablo recuerda las visiones y los sueños de sus días pasados, aquellos momentos en que el cielo le había hablado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, exclama,
puesto que cada gota de su ser ha sido dedicada al mensaje del Evangelio, pero en lo profundo de su ser, un nuevo entendimiento brota, su obra no ha de acabar con su vida. En cada palabra que ha sembrado, en cada discípulo que ha enseñado, hay una red de fe que seguirá creciendo. Así como las viñas dan fruto, el Evangelio vivirá a través de ti, Timoteo, escribe con una pasión renovada. A una emisión, de repente, un susurro resuena en su alma, la soberanía divina. ¿Es posible que la muerte de un siervo de Dios no sea en vano, sino parte de un plan glorioso? Pablo siente una ola de revelación. Las palabras de Isaías resuenan en su mente, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, nunca regresan vacías, sino que hacen brotar la semilla. Cada sacrificio, cada lágrima, cada reclusión será parte del plan redentor de Dios. Timoteo, lo que estás por ver es más grande de lo que imaginas, escribe, cautivando su esperanza y reservando su corazón para el futuro. Lo que parece un final, en realidad es el inicio del despliegue del propósito divino. Y así, reclamo la promesa de que en el tiempo de Dios, la gloria de su reino se manifestará con un profundo aliento. Pablo concluye su mensaje. Hay un eco profundo en él, una chispa de esperanza que aún en las tinieblas un rayo de luz divina puede romper. Y con estas palabras, he entregado mi testimonio. Un día, todo será revelado, y en ese día, conocerás la profundidad de su amor. Así, la luz de la revelación divina se asienta en su corazón, y como un relámpago en la oscuridad, le recuerda que el vuelo del propósito eterno, sosteniéndose en el amor del Padre, no ha hecho más que comenzar. Queda un misterio sobre lo que vendrá, un destello de esperanza que revela que a través de su muerte, la resurrección de un pueblo será la proclamación del reino de Dios. Con el pergamino en manos, Pablo se siente un mensajero, y en su espíritu, un recordatorio perdura. La obra de Dios no se detiene en la muerte, sino que se extiende con el eco de la fe hasta los confines de la tierra. ¿Qué más revelaciones tiene reservado el cielo para aquellos que creen? El viento sopló con fuerza, llevando consigo un susurro que apenas llegó a los oídos de Pablo. En ese momento, una calma sobrevenida lo rodeó, y sintió en su interior una urgencia divina. Mientras la oscuridad de su celda continuaba, la luz de la revelación empezaba a brillar con más fuerza. Sabiendo que las palabras que escribía eran más que un simple mensaje, las consideraba una herencia espiritual, una espada de doble filo que atravesaría las generaciones. ¿Acaso no sabes, Timoteo, que Dios no ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio? Se recordó a sí mismo, mientras buscaba profundamente en su corazón el anhelo de mantener viva la llama de la fe incluso en medio de pruebas. Cada palabra que plasmaba, cada ejemplo de Cristo que compartía, se convertía en un testimonio indeleble del amor de Dios. En el silencio pesado del recinto, el eco de sus pensamientos se afirmaba en las promesas de Dios. La fidelidad es el ancla de nuestras almas, escribió fervientemente. Las cadenas que lo mantenían prisionero no podían limitar la amplitud de su ministerio. Se imaginó en la inmensidad del cielo, sus seguidores esparcidos por toda la tierra, llevando adelante el Evangelio, cual lámparas que iluminaban la oscuridad del mundo. Hay un tesoro en cada corazón que se entrega a Dios, meditó, mientras su mente viajaba a los días en que predicaba en las plazas y sinagogas. Recordó la primera vez que Timoteo había respondido al llamado del Señor, el brillo en sus ojos, la pasión en su voz. Cuando eres débil, entonces eres fuerte, continuó escribiendo, tu mano, joven Timoteo, será más poderosa que 1000 lanzas, pues cada palabra que hablas es vida, y cada acto de amor es un reflejo de su gloria. De repente, una visión came a él, una imagen de la Iglesia extendiéndose hasta los confines del mundo. El poder del Evangelio no se detiene, sino que avanza, exclamó en su corazón, sintiendo la promesa de Dios latir en sus venas. Era un mensaje que iba más allá de la salvación personal, era un llamado a la transformación de naciones. Y en el último día, cuando todo sea revelado, cada lágrima será enjugada y cada bendición, recibida, susurró a sí mismo, mientras el peso del mensaje empezaba a hacerse evidente. El cielo parecía abrirse sobre él, llenando su celda de una luz inefable. Timoteo, recuerda también las antiguas escrituras. En ellas hallarás la vida, y las leerás con ojos renovados. Las promesas de Dios a Abraham, a Moisés, y a David resonaban en su mente, cada promesa era un ladrillo en la construcción del reino eterno. Pablo, sabiendo que cada palabra que escribía podría ser la última, sintió el empuje del Espíritu Santo. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y asegúrate de que desde la infancia has conocido las sagradas escrituras, exhortó al joven pastor. La visión de un futuro donde el Evangelio florecería en lugares oscuros lo llenó de fervor y determinación. Finalmente,
Mientras la pluma descendía con la última línea, Pablo reflexionó en el misterio de su situación. ¿Acaso la muerte no sería simplemente otra etapa de un plan más grandioso? Habrá un tiempo, concluyó, cuando la gloria de Dios será revelada en toda su plenitud. Lo que hoy parece desolación, mañana será testimonios de la grandeza de su amor. Con un último suspiro profundo, entregó su mensaje, confiando que el mismo espíritu que lo condujo sería quien llevara sus palabras a los corazones de los hombres. Un intrincado plan de redención se estaba tejiendo, y tan solo estaba al principio. Con fe indomable, se preguntó, ¿cuál será el camino que Dios ha trazado en la historia a través de mi sacrificio? El eco de su corazón reverberó ante la promesa que aguardaba en la eternidad. Pablo se sentó en su celda, sintiendo el peso de la eternidad que lo rodeaba, como si cada ladrillo de la prisión le hablara del propósito divino que se desplegaba a su alrededor. La luz que había llenado su corazón comenzó a iluminar más intensamente su mente, revelándole una verdad que iba más allá del dolor físico. Recordó las palabras del Salmo, la luz de los justos brilla en la oscuridad. En esa misma oscuridad, su propia alma se encendía, encontrando consuelo y fuerza en la promesa del Señor. Timoteo, escribió con fervor, sintiendo cada palabra como una carga de gloria y gracia. Las pruebas que enfrentamos solo sirven para manifestar el poder de Dios en nuestra debilidad. En nuestra fragilidad, su fortaleza se hace evidente. En su corazón latía la certeza de que su sufrimiento no era en vano, sino parte del glorioso plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Mientras la pluma se deslizaba sobre el pergamino, un relámpago de comprensión cruzó su mente. No temas, porque aún en la adversidad, Dios está obrando. Así como Moisés fue llamado desde la zarza ardiente, tú también has sido separado para un propósito celestial. Recuerda, que muchos han sido liberados mediante el dolor, y tú llevarás las buenas nuevas a aquellos que aún no conocen. Sus palabras palpitaban con el poder del Espíritu, cristalizando la esencia de lo que el Señor deseaba que sus discípulos supieran. Entonces, una voz interna reverberó, recordándole el tiempo que pasó con los ancianos y los líderes de la iglesia de Éfeso. Tú sabes que no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. La urgencia de su mensaje era palpable, y sintió que se acercaba un momento decisivo en la historia del pueblo de Dios. Las palabras del profeta Isaías resonaron en su mente, yo hago nuevas todas las cosas. La obra que le había sido confiada no cesaría con su ausencia, más bien, sería el comienzo de algo aún más grande. Pablo sabía que su tiempo se acortaba. Al rememorar sus experiencias pasadas, cada batahola de sufrimiento lo fortalecía. Cada latido de su corazón proclamaba la vida de Cristo, y con cada hoja de papel que llenaba, la obra de nuestra redención se renovaba. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, se repitió a sí mismo, reflejando la certeza que había llevado a muchos al arrepentimiento. Sintiendo el deseo ardiente de seguir compartiendo el mensaje, rápidamente continuó escribiendo, Timoteo, cuida del depósito que te ha sido encomendado. Que tu vida sea un reflejo de la gracia que has recibido. No temas los juicios del mundo, porque en tu debilidad, serás hecho fuerte. Era un eco del amor que había experimentado, y su deseo era que este amor se extendiera a todos los rincones de la tierra. Fue entonces que en la quietud, una profunda revelación se apoderó de él. Los ojos de su alma se abrieron, y comprendió que cada cadena que lo oprimía era una oportunidad para que el Evangelio se esparciera. Es más que un sacrificio, murmuró, sus palabras impregnadas de asombro y reverencia, es un llamado, un destino divino que conducirá a la gloria eterna. Con una determinación renovada, Pablo cerró el pergamino. Su oración se expandió hacia el cielo, Señor, en este oscuro momento, deja que tu luz brille con mayor intensidad. Donde hay desesperanza, que se levante la fe, y donde hay muerte, que surja la vida. Y mientras sus oraciones se elevaban, una calma sobrenatural le envolvió, recordándole que su vida, al igual que el testamento, apuntaba hacia algo mayor. Al finalizar su mensaje, una inquietud santa llenó su ser. ¿Qué más podría ser revelado en los próximos días? ¿Qué conexión divina estaba en juego, y cómo afectaría al pueblo de Dios en los tiempos venideros? El plan de Dios se está desplegando, reflexionó, y solo en el tiempo se revelará su pleno significado. La historia no ha terminado. La promesa de avenidas inesperadas lo llenaba de anticipación, sabiendo que, incluso en el ocaso de su vida, algo asombroso estaba a punto de manifestarse. Pablo permanecía en la penumbra de su celda, donde la luz de la antorcha titilaba como un reflejo del fuego de su fe. La oscuridad que lo rodeaba no podía ahogar la llama de su corazón. Con manos temblorosas, tomó otro pergamino,
sabiendo que cada palabra era un paso hacia su destino, uno que estaba entrelazado con el divino propósito de Dios. Mientras respiraba el aire denso de su prisión, su mente se dirigió a los momentos en los que dio su vida por el Evangelio. Recordó las ciudades que había recorrido, las naciones que había conocido, en cada una de ellas, las semillas del Evangelio fueron plantadas. Entonces, un pensamiento acuciante iluminó su corazón: ¿cuántos más serán alcanzados a través de estos sufrimientos? La promesa del Señor resonó en su mente: el que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Escribió nuevamente a Timoteo, esta vez con un fervor renovado: Hijo mío, el camino del creyente está lleno de pruebas, y más en estos días críticos. No permitas que la tristeza o el miedo te paralicen. Como un buen soldado de Cristo, mantén firmes la fe y la verdad que te han sido enseñadas. Cada trazo reflejaba su amor por el joven pastor, y una urgencia sobresalía en sus palabras, como si supiera que el peso de la historia de la Iglesia descansaba sobre los hombros de su discípulo. Recordó las advertencias de Jesús sobre los tiempos finales, los engaños que surgirían y el amor de muchos que se enfriaría. Pero tú, Timoteo, permanece en lo que has aprendido, convencido de lo que es verdad. La Escritura es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Mientras escribía, una ansiedad impregnada de esperanza crecía en su corazón: se aproxima el tiempo en que seré ofrecido, pero tú no estarás solo. El Espíritu Santo te guiará en cada decisión, en cada predicación. De repente, un murmullo sobrenatural llenó la celda, como si el aire mismo se moviera con la presencia de Dios. Pablo levantó la mirada, sintiendo que algo más profundo estaba sucediendo. Las cadenas que lo oprimían comenzaron a vibrar suavemente, como si el mismo cielo comenzara a resonar con la melodía de la redención. ¿Qué está ocurriendo?, se preguntó, sintiendo que un velo se rasgaba en su interior. Una revelación le llegó de manera clara y contundente. No es solo tu sufrimiento lo que llama a la gloria, sino el sufrimiento de muchos. Así como el sacrificio de Cristo inauguró un nuevo pacto, tú serás parte del plan soberano de Dios para unir a su pueblo. Su espíritu se alzó ante la magnitud de este entendimiento, y lentamente las palabras comenzaron a fluir: Timoteo, el tiempo que se acerca es crucial. Así como los días de Noé, así serán estos días. Hay un juicio que viene, pero también una salvación extraordinaria. Está escrito: se levantará un remanente fiel, y tú serás parte de ese remanente. No temas, sino avanza con valentía y fe. Al terminar la carta, una inquietud subió en su interior. Si la lucha se intensificaba, ¿cuán pronto encontraría Timoteo las pruebas de su fe? Dios estaba preparando un terreno para que en medio del dolor, los corazones se volvieran a él. Pablo cerró el pergamino, sintiéndose como un mensajero de la promesa. Con una última oración por Timoteo, murmullos de revelación llenaron el ambiente, dejando en su interior la certeza de que cada desafío era parte de un plan más grande. Las puertas del reino se abrirán, pensó, y aún los más perdidos encontrarán luz en la oscuridad. Mientras se sentaba en la penumbra, el eco de su súplica resonaba en la incipiente desesperación del futuro por llegar. ¿Cuál será la manifestación final de esta promesa? ¿Qué grandioso despliegue de la gloria de Dios se revelará en el ocaso de toda lucha? El manto de lo desconocido envolvía el espacio sagrado de su corazón, esperando el asombroso movimiento del Señor. La historia, aún por escribirse, aguardaba el momento de la revelación gloriosa. Los días pasaban en la oscuridad de la celda, pero la luz del Espíritu iluminaba el alma de Pablo. La revelación que había recibido le quemaba en el corazón, un fuego que no podía ser contenido. Timoteo, murmuró en voz baja, como si el simple nombre fuera un símbolo de esperanza y futuro. Sabía que cada palabra dirigida a su joven discípulo llevaría consigo un peso de gloria y también un fardo de responsabilidad. Las oraciones incesantes de Pablo ascendían como incienso ante el trono de Dios, clamando por la fortaleza y la dirección de Timoteo en los días venideros. Oh, Señor, suplicaba, fortalece su espíritu. Haz que su fe sea firme como el granito, y que su amor sea abundante como las aguas que inundan la tierra. De repente, un temblor sutil recorrió la celda, como si la tierra misma respondiera al clamor del apóstol. Las sombras danzaron en las paredes al compás del viento que soplaba desde lo alto. El murmullo del espíritu creció en intensidad, llenando el aire con un nuevo sentido de urgencia. Pablo tomó un nuevo pergamino y dejó fluir la tinta, inmortalizando un mensaje que trascendería los muros de su prisión. Timoteo, mi amado hijo, escribió con fervor, en el último día, algunos se desviarían de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
Pero tú, aferra lo bueno, mantén tu corazón puro y tu mente alerta. No permitas que las corrientes del mundo te arrastren. Recuerda las palabras de mi maestro, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras sus manos trazaban las letras, su corazón latía con la certeza que solo viene del conocimiento divino. Un profundo sentido de propósito envolvía cada palabra, y cada frase era una espada lista para ser blandidas en el campo de batalla espiritual. La promesa de Dios lo sostenía: promoveré un altar en cada corazón que yo elija. Con un suspiro pesado, se detuvo un momento, recordando las gloriosas promesas que la Escritura había ofrecido. Sabía que vivía en tiempos de incertidumbre y agitación, pero su propia lucha no era en vano. Las tribulaciones que sufrimos no son dignas de ser comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, Romanos 8 y 18, pensó. Así, la expectativa y la fe se entrelazaban en su alma, dándole fuerza para continuar. La celda, rudimentaria y fría, se sentía menos opresiva con cada palabra escrita. Pablo se sintió envuelto en la presencia de Dios y supo que su sufrimiento estaba indisolublemente conectado al futuro glorioso que guiaría a las naciones hacia el reino. Dentro de su corazón, una verdad resonó profunda y marcadamente: incluso en la prisión física, su vida estaba profundamente arraigada en la libertad del amor de Dios, pero mientras el mensaje fluía de su pluma, el Espíritu le reveló algo más. Un velo se levantó, revelando una visión no solo de Timoteo fortalecido, sino de un pueblo levantándose en unidad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos unidos en una fe indestructible. El remanente fiel, entendió al fin, se alzará como un estandarte en medio de la oscuridad. Pablo cerró los ojos con la certeza de que cada carta, cada palabra, cada sufrimiento era parte de un plan más grandioso que sus propias manos podían comprender. ¿Qué milagros se desatarán entre los pueblos?, se preguntó. Sus labios formaban un susurro: ¿qué avivamientos esperan a aquellos que caminarán en fe? Mientras la última línea se asentaba en el pergamino, una presencia abrumadora llenó su celda. Con un toque sutil, el viento del Espíritu llevó su susurro a los confines de la tierra. Timoteo, concluyó, el tiempo se aproxima, y las puertas del reino se abrirán. La promesa de Dios está activa, y un nuevo día está en el horizonte. Con esta revelación final resonando en su espíritu, Pablo sintió una ola de expectante anticipación. ¿Cuándo se manifestará tu gloria, oh Señor? ¿Cuándo será la gran cosecha de los sufrimientos de este siervo fiel? La historia aún no había terminado, y con ella, las maravillas del plan soberano de Dios aguardaban en la penumbra, deseosas de ser reveladas en su debido tiempo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una luz tenue se filtraba a través de las rendijas de la celda de Pablo. El ambiente se impregnó de un misticismo palpable, como si el mismo aire estuviera cargado de la expectativa del cielo. Con cada palabra escrita, el apóstol sentía que las murallas que lo mantenían cautivo se desvanecían en la eternidad de la promesa divina. Timoteo, oh, querido hijo, escribió, mientras la tinta negra danzaba sobre el pergamino con la fuerza del anhelo espiritual. Nuestras luchas son pruebas de nuestra fe, y en medio del fuego, tenemos a aquel que es nuestro refugio. Hay un plan mayor en marcha, y tú serás parte vital de él. No dejes que el miedo te impida avanzar. Recuerda que cada prueba trae consigo una gloriosa recompensa. La sensación del Espíritu Santo se hacía cada vez más fuerte, envolviendo a Pablo como una nube de gloria. De pronto, la celda tembló de nuevo, pero esta vez con un vigor renovado que provenía no solo del terreno físico, sino del mismo corazón de Dios. El ruido de las cadenas siendo quebradas resonó en la mente de Pablo. ¿Qué quieres mostrarme, Señor?, murmuró con fervor. Era un momento de profundo descubrimiento, donde el cielo se encontraba con la tierra, y el divino propósito se cristalizaba en su entendimiento. Las imágenes de otras comunidades y creyentes comenzaron a inundar su mente como un torrente. En cada rincón del mundo, hombres y mujeres de fe se levantaban, enfrentando redadas, persecuciones, y sin embargo, permanecían firmes. ¿El remanente?, reflexionó. Oh, cuánto anhelo ver el día en que se levantarán en poder y unidad, no por su propia fuerza, sino por la unción del Espíritu Santo. Las palabras se transformaban en oración mientras Pablo se aferraba a la visión del avivamiento. Mientras escribía, un nuevo sentido de urgencia lo invadió. Timoteo, hay un llamado a la acción, continuaba. Dáselo todo a Cristo, no solo los días de gloria sino también los de lucha. Los espíritus de desánimo y división parecen irremediables, pero tú eres una antorcha en la oscuridad, un portador de luz en medio de sombras. Cuando la gente mire hacia ti, que vean al Cristo que vive en ti,
el cual transforma la debilidad en fortaleza y el desánimo en esperanza. Una profunda convicción llenaba su corazón, llevando a Pablo a recordar al pueblo de Israel y su travesía por el desierto. Caminaban por un camino de prueba, pero había un propósito detrás de cada paso incierto. Así también estarás tú, el desierto, el hogar de dificultades, será tu terreno de entrenamiento donde serás levantado para un tiempo de cosecha. El viento sopló más fuerte, como si la creación misma respondiera a sus súplicas. El mensaje del apóstol comenzó a tomar forma en su corazón: no temas, siervo de Dios, hay un camino que parece difícil, pero recuerda que mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Isaías 55, 9, sabiendo que Timoteo enfrentaría pruebas que pondrían a prueba su ser, Pablo concluyó su mensaje con una exhortación llena de poder y amor. Alza tu mirada hacia las estrellas, amado. La gloria de Dios está en camino. Y mientras en este tiempo cualquier sombra parezca prevalecer, recuerda que el que es en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. Mientras el apóstol sellaba la carta con su propio anillo, una luz brillante iluminó la celda, y la presencia de Dios se manifestaba en un esplendor inigualable. Con el espíritu resonando en su pecho, Pablo creía firmemente que el tiempo del gran avivamiento se acercaba, y, de pronto, el más profundo secreto de su corazón surgió a la superficie: un nuevo pacto estaba siendo establecido, no solo en las naciones, sino en las almas de cada uno que se atrevía a creer. Las puertas se abrirán, exclamó al cerrarse el pergamino. Un nuevo destino espera mientras el cielo responde a nuestro clamor. Oh, Señor, que vengan la transformación y la liberación. ¿Quién, sino tú, puede llevar a cabo tales maravillas? Con la carta como testimonio y su fe como estandarte, Pablo se enfrentó a la oscuridad con la certeza de que el plan soberano de Dios estaba en marcha, listo para ser revelado no solo a Timoteo, sino al mundo entero. Mientras la luz divina se desvanecía lentamente en la celda de Pablo, un silencio reverente lo envolvía. Los ecos de su última exclamación parecían resonar en las profundidades de su ser. ¿Quién, sino tú, puede llevar a cabo tales maravillas? El apóstol se quedó inmóvil, perdido en la contemplación de la obra que estaba realizando el Creador. En ese instante, la visión de la iglesia primitiva se extendió ante él. La pasión ardiente en los corazones de los creyentes, su devoción desinteresada y su inquebrantable fe brillaban como estrellas en la oscuridad de un mundo sombrío. Timoteo, susurró en voz baja, no eres solo el hijo de mis entrañas, eres un pilar en el cuerpo de Cristo. Sudor frío surcaba su frente mientras su mente viajaba a los días posteriores a la resurrección de Cristo. En cada paso, se podía sentir la sombra del mártir, sintiendo la presión creciente de los que se oponían a la luz de la verdad. Regresó a la realidad con la urgencia desbordando su ser. Las sombras densas pueden intentar cubriros, continuó escribiendo, pero el día de la justicia está al amanecer y tu voz se alzará como un clarín que anhela ser escuchado en cada rincón de la tierra. Nunca dudes, la guerra espiritual en la que estás involucrado tiene un propósito eterno. De repente, un profundo temblor sacudió los muros de la celda. Esta vez no era solo el viento, sino una vibración que provenía de los propios cimientos espirituales de la tierra. Algo mayor que él estaba en movimiento, y la tensión era palpable. Señor, ¿serán ellos los vientos de cambio? ¿Acaso se acerca el tiempo de la revelación? Con cada palabra, la presencia de Dios se manifestaba con más fuerza, llenando cada rincón, cada grieta de su prisión física. Mientras la tinta deslizaba constantemente sobre el pergamino, Apóstol comenzó a reflexionar sobre sus propias luchas. He enfrentado muertes, cárceles y traiciones, pero cada vez, mi fe se ha convertido en el fuego refinador que me transforma. A cada golpe, me he sentido caer, pero en la caída, he aprendido a levantarme en la gracia que solo proviene de Él. Así será contigo, Timoteo. Por cada desánimo, una oportunidad de ser levantado. Se detuvo al recordar las palabras del profeta Isaías: a ti que eres débil, di, esfuérzate, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Isaías 35, 4. El eco de la esperanza llenó su corazón como un nuevo amanecer. Oh, hijo amado, tus esfuerzos no serán en vano. Dios es tu baluarte, y sus promesas son una trompeta que resuena hasta los confines del mundo. Los pensamientos de los ancianos y líderes de las comunidades que había dejado atrás comenzaron a llenar su mente. Las misiones y las naciones enteras estaban siendo tocadas por el sacrificio y la proclamación de los que creían firmemente en la resurrección de Cristo.
Se acercan días de gloriosa manifestación. El cielo se abrirá, y verás que no solo una generación, sino miles, se unirán en un solo clamor: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La pluma dejó de danzar cuando la verdad más grande de su ministerio se reveló. Pablo comprendía que el antiguo pacto y los sacrificios del pasado eran sombras de algo mucho más grande, la redención definitiva a través de la sangre de Cristo. Los corazones que claman, Timoteo, y las almas que rompen cadenas, son el nuevo pacto que se ejerce entre los hombres como un don divino. Cuando tú hables, estará el poder de la eternidad respaldándote. Finalmente, con un suspiro lleno de confianza, concluyó su carta. El tiempo se acerca para que veas cómo el Señor cumplirá cada una de sus promesas. Hay un secreto que se está revelando, un misterio de gloria que fluye entre aquellos que se someten a su voluntad. Precede como el rayo de luz que atraviesa la noche, estás llamado a ser portador de ese avivamiento. El corazón de Pablo latía con una expectativa ferviente. Aquella noche, encerrado en su prisión, había vislumbrado no solo su destino, sino el propósito divino de Dios que se desplegaba para toda la humanidad. ¿Cuál sería la respuesta final de aquellos que recibirían su mensaje? Un nuevo despertar en el espíritu estaba, quizás, más cerca de lo que imaginaba, y en su pecho sentía el eco de la voz de Dios resonando: «He aquí, que hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz». Después de haber escrito las últimas palabras a su amado Timoteo, Pablo sintió como una profunda paz lo envolvía, como un manto de luz divina descendiendo sobre él. Pero a la vez, en su interior, una chispa de inquietud empezaba a arder. La atmósfera en su celda parecía cargarse de algo inminente, y los ecos de sus pensamientos sobre la lucha espiritual resonaban en sus venas. De súbito, un nuevo estremecimiento recorrió la tierra. Este temblor fue diferente, no solo cobró vida en las paredes de la celda, sino que se sentía como un llamado a los corazones de todos los que intentaban seguir al Maestro. «Señor, es tu voz», clamó en su espíritu, sintiendo como si las puertas de su prisión se abrieran a un mundo más allá de su visión. En otra parte de la ciudad, Timoteo se encontraba en oración, buscando la dirección del Señor. Las murmuraciones de la fe estaban constantemente interrumpidas por el rugido de la persecución y la oposición. «Dame fuerzas, Dios mío», geme su corazón, «pues el camino al que soy llamado es espinoso y difícil». En ese instante de entrega, una visión comenzó a tomar forma en su mente. Veía a su mentor, Pablo, sosteniendo una carta que contenía secretos que cambiarían la vida de la Iglesia. Mientras tanto, la noche se tornaba oscura, como un velo que cubría la verdad que estaba a punto de revelarse. Los cielos empezaron a abrirse y una luz brillante se filtró entre las nubes, tiñendo la cena de los apóstoles que se reunían para orar en la casa de Juan. Eran un puñado de hombres y mujeres en lucha por permanecer firmes ante las adversidades y, de pronto, un susurro sutil, casi etéreo, llenó el aire. «La promesa está por cumplirse. El Espíritu será derramado como nunca antes». Pablo sintió que sus pensamientos se unían a este clamor, observando en su mente cómo el tiempo se acercaba a un punto de culminación, cuando cada promesa hecha por el Señor se desataría en un avivamiento que barrería la tierra, llevando a muchos a la fe. «Oh, Timoteo, si supieras el poder que hay en la unidad de los creyentes, si tan solo pudieras ver lo que se avecina», murmuró mientras un profundo anhelo lo consumía. Inmediatamente, una imagen de Moisés y los profetas resonó en su corazón. Como Moisés alzó su vara y proclamó liberación, así también será en estos días, reflexionó. La obra hecha a través del antiguo pacto era solo un reflejo de lo que estaba por venir. Pablo comprendió que el secreto divino no solo era el avivamiento esperado, sino que estaba ligado a la unidad del cuerpo de Cristo. El resplandor continuó su danza a través de la celda, revelando la figura del Señor ante él. «Pablo, ¿estás dispuesto a sufrir por la verdad que has sido llamado a pronunciar?». La voz era como el trueno, poderoso y lleno de autoridad. «Tu sufrimiento no es en vano, y cada lágrima que has derramado y cada golpe que has soportado, son parte del glorioso plan que estoy realizando a través de mi Iglesia». Pablo levantó su mirada, sintiendo que una nueva compasión se encendía dentro de él por aquellos que no conocían a Cristo. «Señor, dame las palabras para enviar a Timoteo. Decreta que las cadenas de la opresión caigan, que el amor del Padre envuelva a su Iglesia y que el fuego del Espíritu Santo jamás se apague». La visión de la gloria de Dios fluyó en su corazón mientras comprendía que él y su compañero no eran meros viajeros, sino heraldos de una esperanza redentora. El tiempo estaba cerca, y el eco del misterio permanecía vibrante en el aire. Pronto se revelará algo que transformará el mundo, el nombre de su Salvador será conocido desde las naciones hasta los confines de la tierra,
proclamó en su espíritu, tal vez aquellos que se preguntaban si sus esfuerzos eran válidos comenzarían a ver la respuesta. Las puertas de la eternidad se están abriendo. El fuego de la verdad arderá sin cesar. El apóstol, con un renovado fervor, se preparó para escribir nuevamente, deseando plasmar aquel poderoso secreto que Dios había revelado en su alma. Con cada palabra, un nuevo misterio comenzaba a conseguir forma, aquel que sellaría un pacto eterno entre el Creador y su creación, un secreto de fe que resonaría a lo largo de los siglos, está a punto de ser desatado. Mientras la atmósfera en la celda comenzaba a temblar con la promesa de algo inminente, Pablo sintió la carga monumental de su misión. Las sombras que lo rodeaban crecían más densas, y la más ligera ráfaga de viento traía consigo ecos de un futuro lleno de esperanza. Era un tiempo de espera, pero en su interior, la certeza de la soberanía de Dios ardía como una llama indomable. Señor, este sufrimiento es parte de tu plan, musitó, mientras miraba hacia el cielo estrellado que se vislumbraba a través de las rendijas de su prisión. Las estrellas eran testigos de las promesas divinas, y allí, en esa soledad forzada, se sentía rodeado por el vasto amor de su Creador. Recordó las palabras de Jesús, no te dejaré huérfano, vendré a vosotros, Juan 2:18, él sabía que su legado no se limitaría a su vida mortal. Cada palabra que había escrito a Timoteo, cada enseñanza impartida, estaba destinada a fructificar en las generaciones venideras. Timoteo, las raíces de tu fe fueron sembradas en terreno fértil, escribió con determinación. El futuro de la Iglesia vibrará bajo el poder de lo que estamos a punto de desatar juntos. Mientras sus manos se movían sobre el pergamino, los recuerdos acudían a su mente, las manos levantadas en adoración, el clamor de aquellos que habían creído, sus luchas y victorias. Pablo sabía que el Espíritu Santo estaba en movimiento, un viento nuevo, un avivamiento que aligeraba las cargas de los afligidos. Cada lágrima que has visto es una semilla de la gloria venidera, escribió. Recuerda que no habrá historia sin sacrificio, pero también sin la resurrección de aquel que vive en nosotros. El silencio de la celda se tornó en un murmullo sagrado, y mientras escribía, Pablo sintió la presencia de Dios más intensamente. Las cadenas de la persecución no podían mantenerlo cautivo, ni aun en su propia prisión. Timoteo, la fe que has abrazado es resistencia, cada vez que te sientas débil, sabrás que no estás solo. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos opera en ti, continuó en ese instante, un torrente de revelación lo inundó. Hay un misterio que está a punto de ser revelado, un pacto que sellará la fe del pueblo de Dios por toda la eternidad, pensó, su pluma vibrando al seguir el ritmo de su corazón. Las palabras que estaban fluyendo eran más que mensajes de aliento, eran profecías de un futuro glorioso. Las puertas se abrirán, hijo mío. La luz se filtrará a través de la oscuridad, y lo que hoy es dolor, se convertirá en testimonio de la grandeza de nuestro Señor. La gloria de Dios será visible en nuestra debilidad, escribió, su pecho inflamado por el fuego del Espíritu. Y tú serás faro, Timoteo, para aquellos que vagan en la noche. Recuerda a los señores de la tierra, sus reinos se desvanecerán, pero el reino de Dios permanecerá eterno. El clamor de los apóstoles resonaba en su alma mientras visualizaba sacerdotes y reyes, enemigos y amigos, todos alzando sus ojos al horizonte por ocurrir. Su corazón latía al unísono con la ira santa de Dios por aquellos que no quisieran escuchar. Pronto, se levantará un remanente, y un nuevo pacto se sellará en el amor. Las promesas hechas a Abraham, a Moisés, y a David encontrarán su consumación, y tú serás parte de ello. De repente, un destello brillante iluminó su celda, y las sombras se disiparon momentáneamente, como si el cielo estuviera confirmando su llamado. Pablo, resonó una voz, clara y contundente, tus lágrimas y tus sacrificios son parte del gran pacto que desatará la salvación en las naciones. Eres tú, Señor, exclamó, dejando a un lado su pluma. La seguridad que sentía en ese instante era suficiente para sostener a un ejército, y se arrodilló, sintiendo la calidez del divino presente. Es tiempo de que todo lo que ha permanecido oculto sea revelado, dijo la voz. Pablo comprendió que su papel en la escritura de la carta a Timoteo era solo un pequeño fragmento de la vasta obra de Dios. Los días difíciles que se aproximan no son solo pruebas, sino oportunidades para que la fe florezca. Tu sufrimiento será el eco de mi gloria, y mis promesas nunca fallarán. La certeza en su corazón se intensificó, mientras el misterio de su misión llegaba a su clímax. Aquí estoy, Señor, respondió, sintiendo cada palabra como un compromiso sagrado. Usa mi vida como tú deseas. Y así,
Mientras el eco de su oración reverberaba por toda la celda, sabía que un nuevo despertar espiritual estaba en el horizonte. La revelación de la grandeza de Dios estaba más cerca de lo que imaginaban, y con esta convicción, concluyó su carta a su amado hijo en la fe. Aunque las páginas se cerraran, el futuro estaba lleno de incógnitas y promesas. Timoteo, susurró, hay aún un misterio que te espera, uno que cambiará todo. Lo que está por venir superará las expectativas, y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Con el pergamino sellado y su corazón palpitando con anticipación, la única pregunta que resguardaba era, ¿cuál será el despliegue de la gloria que Dios tiene guardada para su pueblo? La historia continuaba, y las próximas páginas estaban listas para ser escritas.